De antemano, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Bueno, mi nombre es Celso Garzón de la empresa HMS Group. En este caso, bueno, yo les voy a mostrar la utilización, así como todas las herramientas principales que están contenidas dentro de la herramienta de detección de similitud. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y les voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Un segundo. Eh, Perfecto. Solo me podrían indicar que ya se ve. Me parece que ya están viendo mi pantalla. Sí, Entonces, bueno, sí, una sí se vez ve. que, muchas gracias, una vez que puedan acceder, bueno, cabe destacar que ustedes están utilizando un método de autenticación vía single sign-on, lo cual quiere decir que, bueno, vamos a estar ingresando, ubicando en esa institución y ahí vamos a colocar ya las credenciales institucionales que me están marcando o que me está haciendo el favor la biblioteca UTPL de enviarme y posteriormente yo voy a poder acceder sin ningún problema a la plataforma. Entonces, bueno. Dentro de esta parte vamos a encontrar una cuenta prácticamente con una sola carpeta por defecto, donde, bueno, pues yo vamos a poder generar ahí todas las posibles subidas para documentos. Entonces, bueno, dentro de esta parte vamos a hacer como una pequeña introducción breve sobre lo que vamos a platicar. Les voy a mostrar las principales funciones de parametrización de una carpeta dentro de compilación, la forma en cómo gestionar su biblioteca de referencias, que es la base de datos que estamos creando cada que subimos un documento. Obviamente les voy a mostrar o les voy a platicar un poquito más a fondo de esto, el cómo indexar y desindexar documentos para obtener reportes de similitud más digamos, más claros y más certeros, nuestra pelea de reciclaje, lo que es nuestra gestión, y posteriormente, bueno, la subida de documentos y el análisis de similitud, cómo interpretarlo, cómo ver las fuentes, cómo identificarlas, cómo navegar por el reporte de similitud y al final, como último punto, la forma en cómo compartirlo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y oficialmente comenzamos ahora sí con la capacitación. Bueno, yo voy a encontrar dentro de mis cuentas, primero que nada, una carpeta por defecto, que de hecho esta carpeta es la única que no vamos a poder eliminar ni poder hacer algún cambio, digamos, significativo dentro de la edición. Aquí obviamente podemos subir documentos, podemos hacer todas las funcionalidades, pero lo único que no estará disponible es la edición. Entonces, bueno, yo voy a generar una nueva carpeta, que esto puede ser ya sea un nuevo cubo, una nueva actividad o cualquier otro, digamos, elemento que ustedes consideren para poder generar la subida de documentos. En este caso, bueno, voy a renombrar a mi carpeta como carpeta UTPL y aquí yo puedo añadir una descripción, que eso, bueno, queda a consideración de cada uno de ustedes. Y esta es la parte, digamos, importante donde vamos a poder parametrizar cada una de las carpetas. Quiero decir, podemos ingresar a todos estos aspectos para poder generar, digamos, los aspectos en cómo se van a vincular las cuentas, cómo se van digamos, cómo se van a vincular los análisis, cómo se van a analizar, o si yo lo quiero temporalizar, o quiero simplemente, bueno, el generar un análisis programado. En este caso, yo puedo indicarle a la carpeta que cada que yo deposite un documento dentro de cada una, ya sea de manera directa o sea a través de un estudiante, ahorita les muestro la forma en cómo interactúa un estudiante con compilación, los análisis tan pronto caigan, se van a analizar. No tengo que hacer yo ninguna acción, digamos, adicional. O si por lo contrario, bueno, yo considero que voy a recibir trabajos o voy a recibir documentos hasta cierta hora, hasta cierta fecha, yo puedo parametrizar para que mis archivos o mis documentos se analicen con una hora y fecha prevista. Ejemplo, yo voy a poner que el día de hoy, 12 de septiembre, se analicen hasta después de las 11:59 de la noche. Es decir, una vez comenzado el 13 de septiembre, los análisis se van a empezar a realizar y pues bueno, yo voy a poder, digamos, aquí no realizar ninguna acción adicional más que una vez que se supere esta hora, porque esa es la hora en cómo yo estoy recibiendo documentos, esta es mi fecha límite, etcétera. Bueno, los análisis se van a empezar a efectuar. Ahora,
En cuestión de los umbrales de similitud, actualmente tengo entendido que ustedes ya como institución han fijado para este nuevo curso, para esta nueva etapa, umbrales de similitud donde, bueno, pues obviamente el porcentaje que contenga cada uno de los documentos, obviamente va a reflejar pues el nivel de similitud o de coincidencias que estamos localizando, bueno, dentro de compilación. Perdón. En este caso, bueno, yo me voy a pegar a los umbrales que ha marcado la institución donde, bueno, pues tengo entendido, o si mal no recuerdo, son alrededor del 15% y del 30%. Obviamente, esto nada más es un ejemplo. Ya ustedes recibirán la correcta instrucción para poder saber cuál es el umbral aceptado. Entonces, posteriormente, bueno, yo ya puedo decidir si estos documentos que caen a mi carpeta se añaden de manera automática o manual a la biblioteca de referencias. Entonces, yo posteriormente, bueno, doy registrar y automáticamente la carpeta ya está creada. Ahorita ignoren la primera que tengo creadas para una capacitación previa, pero bueno, cualquier cambio que yo quiera realizar posterior a la fecha de registro o posterior al momento que yo registré la carpeta, lo puedo hacer nuevamente editando la carpeta. Como pueden ver, todos los, digamos, parámetros que yo inicialmente fijé están disponibles para que yo pueda hacer cualquier una reedición o si quiero hacer cambios adicionales, bueno, tengo habilitadas dos pestañas adicionales llamadas recogida de intercambio y las notificaciones que yo recibo por esta carpeta. La recogida de intercambio es un nivel de interacción que yo voy a tener directamente con un depositante. Quiero decir, con una persona que sea capaz, obviamente autorizada por mí, para que yo pueda recibir documentos dentro de esta carpeta. Entonces, como pueden ver, el primer paso es autorizar a los estudiantes a depositar documentos en esta carpeta. Cada una de las carpetas que yo voy creando de este lado me va generando una URL única que me va a servir para yo poder compartirla vía correo electrónico, vía foros, vía publicaciones o cualquier otro medio de comunicación que yo considere pertinente. Puedo enviar esta URL para que todos los involucrados puedan depositar documentos en esta carpeta. Entonces, bueno, aquí hay dos formas de generar, digamos, el envío del documento, es vía correo electrónico o vía formulario. Yo les recomiendo más el formulario para que ustedes puedan, bueno, obviamente ser notificados, saber que se está depositando un documento y principalmente capturar todos los datos del depositante de una forma adecuada. Entonces, nada más con fines de ejemplo, yo voy a copiar la URL para que ustedes vean cómo luce y bueno, como podemos ver, me lleva a una carpeta donde, bueno, a un sitio, perdón, donde yo aquí voy a recoger el documento, ¿no? Entonces aquí está la institución, el docente, en este caso yo, y el nombre de mi materia. Obviamente el nombre de mi materia en este caso se llama capacitación. Posterior, bueno, me va a pedir que yo haga la captura o simplemente la subida de mi documento. En este caso, yo puedo acceder a mis carpetas y puedo enviar o simplemente seleccionar a través de mi computador el documento que yo quiero incluir. En este caso no voy a incluirlo y me va perdón, si lo voy a incluir para que me pueda simplemente aquí, ¿no? Aquí, una vez que subo, digamos, o soluciono este problema para poder subir el documento, voy a ver como depositante la información de mi documento, ¿no? En este caso, bueno, es bueno, es la cotización de un producto, en este caso, el peso de mi documento y la fecha de la última modificación. Obviamente no es la modificación dentro de la plataforma, sino la modificación dentro de mi computador. Una vez que avanzo, ahora sí puedo capturar ya todos mis datos, ¿no? O sea, mi correo electrónico, mi nombre, mi correo, mi apellido, el título de mi documento, si existe otro autor o yo soy el autor final, y así como puedo seguir avanzando únicamente para obtener mi acuse de recibo. Posteriormente a haber hecho esta acción, yo voy a recibir como docente una alerta, ya sea correo electrónico o incluso dentro de mi buzón de compilación, donde voy a poder ser notificado que ya se ha depositado un documento y que, bueno, está dentro de la fecha o si simplemente excedió la fecha. Ahora, dentro de esta parte, bueno, esa es la segunda parte de la parametrización de la recogida de archivos, donde yo puedo indicar al estudiante que existe una fecha de presentación. Quiero decir, por ejemplo, esta fecha de presentación es hoy mismo a las 17:30 de la noche. Entonces, esta es la fecha límite en la que yo puedo recibir archivos. Posterior a esta fecha, puedo permitir que los archivos se suban o simplemente puedo no permitir que se suban más documentos. En este caso, yo no lo voy a permitir y voy a dejar
que únicamente se suban los documentos hasta esta hora y esta fecha. Posterior, bueno, yo voy a mostrar los umbrales de similitud dentro de mi carpeta. Entonces, si pueden ver, todos estos cambios se van a ver reflejados de forma automática dentro de mi carpeta, ¿no? Entonces, un segundo, y se va a ver reflejado dentro de mi carpeta. Aquí ya hice los cambios, aquí está la fecha límite de presentación y ahora estoy haciendo visibles los umbrales de similitud. Y obviamente, bueno, ya el proceso sería exactamente el mismo, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a eh, ahora sí. Ahora, la tercera parte son las notificaciones por correo electrónico. Quiere decir que yo qué tanto voy a recibir notificaciones, ya sea cada que se suba un documento, cada que se haya alcanzado la fecha de entrega, cada que se finalice un análisis cuando depositaron un documento, o simplemente si yo lo hice de manera autónoma sin necesidad de requerir otro documento o otro depositante adicional. O una vez que todos los análisis que yo deposité en esta carpeta se lleven a cabo. Y de igual manera, la frecuencia de mis notificaciones, ¿no? Si quiero que sean cada 30 minutos, obviamente de cada evento, o una vez al día en determinada hora y en determinado día. Entonces, bueno, esta es la forma en cómo crear carpetas, digamos, parametrizar y la forma en cómo Compilatio también puede generar una interacción con el usuario estudiante. Entonces, o con algún otro depositante. Entonces, continuando. Ahora les voy a mostrar la forma en cómo subir documentos a Compilatio. En este caso, yo lo voy a hacer de manera autónoma, quiero decir, no necesito un depositante adicional, no he compartido la URL, entonces yo lo voy a hacer de una manera, pues, directa dentro de la plataforma, ¿no? De primera instancia, yo puedo subir documentos dentro de Compilatio de la forma, digamos, tradicional. En este caso, puedo seleccionar archivos de mi computador y voy a seguir el mismo caso anterior, ¿no? O sea, yo puedo darle el botón seleccionar y voy a seleccionar algún documento dentro de mi computador que el cual yo esté, bueno, pues que yo decida subir. Ahora, los formatos permitidos. Los formatos permitidos, bueno, son prácticamente todos los formatos de texto actualmente, o sea, no tenemos ningún solo problema de compatibilidad, más un formato adicional que son los que se encuentran en formato zip. Quiero decir, una carpeta comprimida que yo pueda subir a Compilatio, Compilatio automáticamente la va a extraer y la va a convertir en todos los documentos y va a poder generar todos los análisis sin que yo descomprima la carpeta o sin que yo lo suba de una forma manual cada uno. Entonces, esa es la primera forma de cómo subir documentos. La segunda es mediante el copiado o más bien copiar y pegar de una URL. Esto me va a ser muy útil para materias que utilicen algunas actividades como creación web, publicidad, marketing, diseño web, etcétera, donde yo solicite la creación de un sitio web para que posterior, bueno, pues obviamente los estudiantes ya me entreguen una URL para poder validar su sitio. En este caso, solamente es necesario que yo como docente o yo como revisor de coincidencias, bueno, pues obviamente introduzca nada más la URL y la plataforma va a extraer el texto y todos esos textos lo va a convertir en un documento. Esto quiere decir que va a simplificar mi trabajo para no tener que navegar parte por parte, extraer el texto, copiarlo a un Word o a un documento X y subirlo, guardarlo dentro de mi computador y subirlo a Compilación. En esta parte, Compilatio lo va a hacer todo este proceso únicamente si yo pego la URL. Posterior, y la tercera forma de subir documentos es mediante copiar y pegar texto. Esto, bueno, quiere decir que si ustedes requieren hacer alguna pequeña revisión sobre un documento en particular, o simplemente sobre un texto, perdón, o sobre un párrafo, o una participación en un foro, o algún texto que no requieran ustedes copiar o subir todo el documento, o que en realidad no quieran subir todo el documento, sino solo un pedazo, ustedes pueden copiar y pegar el texto aquí y la plataforma lo va a convertir en un documento y lo va a analizar. Obviamente todas estas opciones que les acabo de mostrar me van a arrojar un análisis de similitud individual que yo voy a poder analizar parte por parte, bueno, obviamente ahorita que les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, en cuanto a la subida de documentos, estas son las tres posibilidades en las cuales yo tengo, bueno, la forma en cómo subir documentos y obtener análisis. Y bueno, la recogida de intercambio que van a ver disponible en todas las carpetas es la misma que ya les mostré anteriormente, donde yo puedo generar una interacción con algún estudiante. Entonces, hasta aquí no sé si existe alguna duda, alguna consulta. Si me permiten, voy a hacer una pequeña pausa para poder revisar alguna pregunta en particular. Me parece que no tenemos consultas. Entonces,
Bueno, voy a continuar compartiendo mi carpeta. Entonces, bueno. Perfecto. Ahora les voy a hablar un poquito más sobre la biblioteca de referencias. Cada uno de los documentos que yo voy subiendo dentro de compilación, como lo pudimos ver dentro de la parametrización de una carpeta, se pasan a formar parte de mi biblioteca de referencias, que no es otra cosa que la base de datos, digamos, personal que yo voy generando cada que subo un documento, que al final de cuentas va a servir como fuente de contraste para los documentos que voy subiendo o para todos los documentos que está subiendo la UTPL. Entonces, obviamente es mi base de datos personal, pero también alimenta la base de datos de toda la institución para poder hacer comparaciones internas. Obviamente, Compilacio genera los entornos de búsqueda en la web abierta, en editoriales, en todo Internet, en los repositorios nacionales y también en las, digamos, en los repositorios o en las bibliotecas de referencias a nivel local, quiero decir, de toda mi institución y en nivel global de todo Compilacio a nivel mundial. Entonces, cada que yo subo un documento, voy a poder ver lo contenido, si es que así yo lo decido, claro, dentro de mi biblioteca de referencias. Entonces, como podemos ver, cada que yo encuentro una palomita o este símbolo verde dentro de mi biblioteca de referencias o en cada archivo, quiere decir que es un documento que actualmente se encuentra indexado a mi biblioteca de referencias. Si, por ejemplo, yo subo una segunda versión del documento o simplemente como revisor de una tesis estoy retroalimentando a mi estudiante y recibo un segundo borrador o simplemente estoy subiendo documentos de un curso anterior que prácticamente contiene la misma información, yo puedo simplemente desindexarlos y como pueden ver, se van a ir retirando de la biblioteca de referencias. Esto quiere decir que si yo subo un documento, no va a ser contrastado contra sí mismo. Entonces, únicamente va a usar todos los entornos de búsqueda adicionales, excepto este documento. Entonces, bueno, cada vez que yo retiro un documento de la biblioteca de referencias, desaparece de la biblioteca, pero está disponible en todas mis carpetas, obviamente, ahora con una cruz, que quiere decir que este documento actualmente no se encuentra indexado. Entonces, bueno, esta parte esa es como la forma en cómo funciona la biblioteca de referencias. Posterior. Si yo, y esto lo van a ver, digamos, como un atributo adicional de la plataforma, donde ustedes tienen total autonomía tanto para indexar como para desindexar e incluso eliminar documentos de su biblioteca. Entonces, en este caso, bueno, si yo decido que este documento ya no lo quiero, o sea, porque no representa absolutamente ninguna ventaja, o simplemente es la primera versión de un borrador que se ha efectuado durante ya 3, 4 ocasiones, puedo eliminarlo de una manera autónoma, yo como docente, ¿no? En este caso, dentro de los 3 puntos, puedo decidir enviarlo a la papelera de reciclaje y ya voy a encontrar este documento que acabo de eliminar. Posteriormente, si ahora, incluso yo dentro de mi papelera lo puedo seguir manteniendo en la biblioteca de referencias, pero si yo quiero eliminarlo de una forma permanente, lo único que tengo que hacer es vaciar mi papelera y este documento va a desaparecer de todos lados, quiero decir, de la base de datos personal, de la base de datos de la UTPL y de la base de datos de compilación de una forma permanente. Entonces, en este caso, yo nada más elimino los documentos y puedo decidir por desaparecer todo este documento. Entonces, bueno, ya a fines de resumen, ya vimos la parte en cómo crear, cómo parametrizar, cómo generar una interacción con el estudiante, la biblioteca de referencias y la forma en cómo eliminar un documento a través de mi papelera de reciclaje. Hasta aquí no sé si tengan alguna consulta adicional, algo que deseen que me regrese o algo que deseen que profundice, con todo gusto. Me parece que no tenemos dudas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la forma en cómo ver e interpretar los análisis de similitud. Entonces, bueno, una vez que yo subo documentos y que ya tengo documentos contenidos dentro de mis carpetas, me van a generar un documento o simplemente un informe de esto, o sea, luce como esta manera, ¿no? Obviamente, del lado izquierdo voy a ver que se trata de un documento en Word, o como les había comentado antes, en este caso yo he hecho únicamente pruebas con documentos en Word, pero me aloja cualquier tipo de documento sin ningún problema y el tipo de documento no va a influir en nada en el reporte de similitud. Entonces, bueno, yo voy a poder aquí ver la fecha,
la hora en cual se subió, y en este caso es mi hora local, no las horas de los servidores de Europa, sino la hora local. En este caso mi cuenta está configurada para América Latina, en particular en México. Entonces voy a ver que está subida, bueno, a esta hora en la mañana, ¿no? Posterior, bueno, el número de palabras que contiene este documento y el peso que se traduce, bueno, el número de palabras. Si yo quiero ver un poquito más de información, puedo pulsar sobre el botón más datos y voy a poder ver información más a fondo. En este caso, bueno, voy a poder ver la fecha de depósito, la forma en la cual se hizo el depósito en la plataforma, quiero decir, aquí se hizo a través de la interfase. Puedo yo obtener a través del Moodle, o puedo obtener a través del Canvas, o lo puedo tener a través de la recogida de intercambio. Entonces, bueno, aquí esto me va a decir mucho de dónde se cargó el documento. Principalmente la fecha en cuál fue analizado y cuánto demoró el análisis. Aquí en Compilacio tenemos tiempos técnicamente prometidos. Obviamente varía dependiendo el peso del documento o dependiendo la cantidad de información que tenga cada uno de los documentos, pero de primera mano tenemos un tiempo prometido de alrededor como máximo de 7, 8 minutos, obviamente para documentos que ya tienen mayor información. Y para un documento que en este caso solamente tiene texto, la plataforma se demoró 1 minuto 35 segundos. Entonces, prácticamente esto, bueno, pues podemos tomarlo como referencia para saber cuánto se está demorando mis archivos, cuánto se están demorando mis análisis, para que, bueno, cuando yo genere documentos o genere análisis posteriores, yo sepa alrededor de cuánto me va a estar demorando la plataforma. De igual manera, bueno, como les había comentado, voy a ver si este documento se encuentra o no en mi biblioteca de referencias. En este caso, bueno, como esta es la primera versión que yo subí, el porcentaje no va a cambiar si yo indexo o desindexo este documento. Obviamente, este es un documento no con fines académicos, nada más es un documento que contiene texto, pero sí lo hicimos con una prueba real como para poder obtener porcentajes de similitud, pues obviamente más certeros y pues más eficientes. Entonces, en este caso, bueno, aquí voy a tener un cuadro que habla o simplemente hace referencia como el porcentaje o la cantidad de fuentes que está utilizando. Entonces, aquí yo me doy una idea de que este documento se contrastó contra muchas, muchas fuentes. Me parece que tengo una consulta. Si me permiten acabar este punto, y con todo gusto la visualizamos. Entonces, posterior, bueno, pues yo ya señalando los 3 puntos que se encuentran a la derecha, voy a poder tener acciones adicionales como, bueno, ver propiedades del documento, que eso ya lo hicimos, ver el informe, que lo podemos obtener también aquí, y los descargables, que los mostraremos un poquito más adelante. Si me permiten, voy a ver la consulta que me están haciendo. Ah, ok. Muchísimas gracias, Maribel, por su consulta. Yo les recomiendo, en este caso, es a discreción completamente de ustedes. Quiero decir, si ustedes, por ejemplo, si revisan documentos y dan retroalimentación sobre esos documentos y saben que van a recibir una versión prácticamente igual, pero con mayor texto, o sea, quiero decir que es un borrador y el estudiante ya hizo algunos cambios, yo les recomiendo que este tipo de documentos no se mantengan en la biblioteca de referencias. Si ustedes simplemente reciben tareas, reciben tesis o reciben cualquier otro documento que no va a tener versiones posteriores, yo sí les recomiendo encarecidamente que estos documentos se mantengan dentro de la biblioteca de referencias para que ustedes, bueno, evidentemente identifiquen si algún estudiante está compartiendo tareas, si algún estudiante está cometiendo o copiando de otro curso anterior o de compañeros de otros cursos. Entonces, sí les recomiendo encarecidamente que este tipo de trabajos que deberían considerarse únicos se mantengan dentro de su biblioteca de referencias. Con eso respondo su pregunta. Perfecto, muchísimas gracias a usted. Entonces, bueno, ya para seguir avanzando, les voy a hablar un poquito más ahora del reporte ya de similitud, ¿no? O sea, ver la forma en cómo luce, cómo interpretarlo, cómo me va a estar arrojando las fuentes. Entonces, bueno, yo voy aquí a tocar o simplemente a abrir un documento primero y después le muestro otro documento como para que puedan ver la diferencia de fuentes, la diferencia de iconos que nos arroja un informe de similitud y pues bueno, todos los puntos que ustedes deben de conocer. No obstante, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Ustedes, cada uno de los usuarios cuenta con una caja de herramientas que les estoy mostrando en la parte superior derecha de sus pantallas.
Esta caja de herramientas contiene una muy vasta cantidad de información, obviamente completamente en español, que hace referencia a resolver cualquier tipo de consulta o duda adicional que ustedes tengan. Quiero decir, si por ejemplo hoy quedan algunas dudas o ya durante la práctica dicen, ay, es que no recuerdo cómo hacer el análisis de similitud o cómo interpretarlo, yo aquí dentro de la caja de herramientas puedo encontrar algunas, digamos, ayudas o herramientas de autoayuda que me van a poder entender y sacarle mejor provecho a la plataforma. Nada más hacer un paréntesis muy rápido. Entonces, bueno, ya dentro de mi análisis de similitud, bueno, yo voy a encontrar primero que nada algunos puntos importantes y algunos puntos principales de los cuales es el resumen, digamos, de la información que contiene mi documento. De primera mano, eh, el porcentaje de saber de qué porcentaje del texto está incluido dentro del documento es copiado de las fuentes que yo mismo estoy incluyendo. En este caso, ustedes ya con eso pueden determinar si el estudiante está haciendo un abuso de las citas o está citando de manera correctamente o si definitivamente no hubo citas y simplemente todo el texto fue de su autoría. Porcentaje, aquí lo podemos ver y posteriormente, ahora, ¿qué porcentaje de este texto es entrecomillado? O sea, quiero decir, ¿qué tanto, por ejemplo, en este caso, de un 100%, el 9% se encuentra entrecomillado? Entonces, bueno, aquí a diferencia digamos, del elemento pasado, quiere decir que aquí no está haciendo referencias, o sea, no está copiando el texto, solamente citó al autor dentro del documento. Posterior, vamos a encontrar una de idioma no reconocido. En este caso, este documento contiene menos del 1% de texto, que es una lengua no reconocida. Compilación identifica toda la serie de caracteres que no forman una palabra que se considere un idioma reconocido. Esto puede ser debido a algunos factores. El primero, bueno, lo hemos visto en algunos casos, donde, por ejemplo, como trabajo académico, los estudiantes, o ustedes, perdón, como docentes, solicitan un mínimo de 200 palabras. Estoy siendo un ejemplo. Y, por ejemplo, a mí a las 150, a las 180 palabras ya se me acabaron las ideas, ya no tengo más que poner. Bueno, puedo empezar a colocar y a tipear una serie de caracteres nada más al azar para que cuando ustedes pasen el documento por algún proceso, digan, ah, ok, este documento sí tiene exactamente 200 palabras o el mínimo requerido, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace compilación es señalarme que existen esta serie de datos para que, bueno, pues obviamente no haya ningún tipo de trampa y en caso de que la haya, bueno, ustedes la puedan identificar. En muchos casos, cuando se cometen esas prácticas, el estudiante pinta de blanco todos estos caracteres para que pues obviamente no sean identificables de cierta manera y a simple vista. O si existen caracteres especiales como ecuaciones, algunas tablas que contengan nada más una serie de datos que componen una fórmula matemática o algún otro elemento, entonces, bueno, es cuando la plataforma me identifica que existe un warning, ¿no? O sea, esto es nada más una advertencia, un punto donde la plataforma me va a advertir y al final de cuentas yo voy a poder hacer una revisión y determinar, bueno, si en verdad era una lengua no reconocida, si el lenguaje fue un intento de trampa, fue cualquier otro elemento que yo considere más adelante. Posterior, bueno, voy a ver la ubicación de todas las similitudes. O sea, imaginemos que este documento se está viendo horizontalmente. Entonces me está mostrando por niveles dónde se encuentran las fuentes o los puntos más relevantes dentro de este documento. De primero es esta parte donde dice fuentes, hace referencia a que es nada más el resumen de todas las fuentes donde se encuentran agrupadas. Aquí yo voy a poder ver fuentes primarias, fuentes secundarias y en algunos casos existentes fuentes fortuitas. En este caso, bueno, la fuente primaria obviamente es la fuente principal donde encontró esa coincidencia, ¿no? Por ejemplo, este trabajo es de índole jurídico, por ende, vamos a encontrar únicamente referencias hacia la parte jurídica, o sea, sitios web, editoriales o cualquier otro repositorio que albergue, en este caso, obviamente, parte jurídica. Las fuentes secundarias van a ver como parte, como digamos, fuentes no tan importantes como para considerar las primarias, pero que también contienen el mismo texto que se está subiendo, en este caso, a este documento. Entonces, bueno, aquí mi fuente principal es la Biblioteca del Senado y está apoyada con algunos, digamos, subsitios que están haciendo alusión a sitios, digamos, secundarios o fuentes secundarias.
Ahora, esto es cuestión de las fuentes. En cuestión de los iconos, yo voy a identificar o voy a tener dentro de Compilatio diversos iconos que me van a decir la procedencia de la fuente. Primero que nada, encuentro un mundito, al menos en este documento, donde quiere decir que hace referencia a la web abierta. O sea, estas fuentes se encuentran disponibles en toda la Internet. Posteriormente, vamos a encontrar un segundo icono que hace referencia a un Partenón, que quiere decir que este documento se fue subido por otro usuario en alguna otra cuenta. O sea, no pertenece como tal a mi institución, pero ha sido subido por un usuario. Esta es la razón por la cual les comentaba que es bueno mantener los documentos dentro de la biblioteca de referencias. Obviamente, esta prueba o este, digamos, ejercicio es totalmente a propósito. Entonces, yo sé qué usuario fue porque fui yo mismo, lo creé, creé otra cuenta en otra institución y subí este mismo documento para poder hacer digamos, este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver también algunos iconos que hacen referencia a este icono de usuario, donde quiere decir que esta fuente fue encontrada la fuente es un usuario dentro de mi misma institución. Entonces, bueno, ahí vamos a poder identificar todo este tipo de iconos que nos hacen referencias a las fuentes de los cuales está contrastando. Ahora, bueno, como pueden ver ustedes, vamos a poder ver algunos colores, digamos, en los cuales se está, digamos, haciendo la referencia de las fuentes. Entonces, bueno, aquí, primero que nada, voy a ver que tengo fuentes en color rojo. Esto no tiene que ver con los umbrales de similitud, únicamente hace referencia a las fuentes. Entonces, voy a ver fuentes en rojo, que quiere decir que son fuentes de mayor relevancia, marcadas por un color cálido cercano al rojo. Y fuentes de menor relevancia o que contienen menos porcentaje de texto, con fuentes en color más cálido cercano al azul. Y las fuentes fortuitas siempre me las va a marcar en un color morado. Ahora, ya platicamos sobre las fuentes primarias, fuentes secundarias, ahora las fuentes fortuitas. Las fuentes fortuitas son en un conjunto de fuentes que no representan una gran similitud dentro del documento. Siempre les van a encontrar que son menores al 2%, menores al 1% incluso, donde son punto y cero y algo, punto y algo, o simplemente son 1.4, que no representan una fuente tan importante como para ser considerada dentro de las primarias, pero sí contiene cierta coincidencia, que en este caso es un plagio completamente inintencional. Y obviamente son pequeños fragmentos. Ahora, a la hora de hacer la revisión de cada una de las fuentes, les voy a mostrar cómo luce una fuente fortuita y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas las van a ver pintadas de morado, y también voy a poder encontrar los pequeños iconos dentro de la fuente, porque también podemos repetir, ya sea que una fuente fortuita la vamos a encontrar como parte del título o nombre del estudiante, donde ya tengo varios trabajos que se ha subido el mismo nombre, entonces me lo va a interpretar como una fuente fortuita, donde evidentemente eso no tiene nada que ver con un intento de plagio, pero la plataforma aún así les va a mandar la advertencia que hay un texto que se encuentre exactamente igual, muy pequeñito, o que sea catalogado como un plagio no intencional en otros documentos. Obviamente, recordemos que la plataforma para la detección de coincidencias o la prevención de plagio es un apoyo para mí como docente para poder definir si en particular un trabajo, por mucho que se encuentre en el 100%, es un plagio, o simplemente es un error de citación, o simplemente es necesario retroalimentar al estudiante a poder fortalecer, bueno, todas las habilidades de redacción. Entonces, bueno, ya que vimos todo lo de las fuentes, los colores, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna consulta. Si gustan, podemos hacer una pequeñita pausa nada más como para saber si tienen alguna consulta, y puedo ver el chat en caso de que haya alguna. Perfecto, si gustan, le damos unos segunditos más para ver si hay alguna consulta. Bueno, perfecto, entonces seguiríamos avanzando. Entonces, bueno, aquí, un segundo, por favor. Bueno, ya dentro de mis fuentes, yo voy a ver, digamos, ya vimos todas las fuentes, cómo interpretarlas, cómo definirlas y prácticamente todo lo relacionado a las fuentes. Ahora ya voy a entrar a la revisión del documento.
Tengo dos posibilidades para poder hacer la revisión de un documento. Yo lo puedo hacer fuente por fuente, o sea, quiero decir, visitar cada una de las fuentes y hacer la comparación de una forma más precisa para saber si se está subiendo, pues en este caso, o qué tanto contiene o qué tanto es la coincidencia real entre una fuente y mi documento. Obviamente mi documento se encuentra del lado izquierdo, se lo estoy pintando de verde, y la fuente se encuentra siempre del lado derecho. Entonces, la plataforma me ha indicado que existen 7 puntos de interés dentro de la fuente o dentro del 16% que compone esta fuente. Y son 344 palabras. Entonces yo puedo ir navegando párrafo por párrafo donde están estas similitudes importantes dentro de mi trabajo. Obviamente aquí únicamente me está, o todos, como pueden ver, la fuente no cambia. Lo único que cambia es los fragmentos del texto. Ahora, si yo quiero visitar la fuente o simplemente corroborar que se está, digamos, que se está haciendo dentro de esta, o si la fuente es correcta, bueno, yo puedo irme directamente a la fuente y puedo ahí, bueno, pues hacer la búsqueda del texto, puedo comparar si es una fuente existente o si simplemente, bueno, pues está habiendo digamos, una o más fuentes las que se están incluyendo dentro de este apartado. Yo puedo hacer lo mismo parte por parte o fuente por fuente para ver exactamente dónde está la coincidencia. Ahora, y lo puedo hacer, perdón, dentro de mis fuentes primarias o mis fuentes secundarias. Como pueden ver, bueno, aquí sí va a cambiar, no, bueno, esta es la misma URL, pero aquí sí cambia la fuente y me va particularmente a dónde está exactamente esta coincidencia. Obviamente, bueno, aquí yo voy a hacer una comparativa en ambas partes para poder evaluar exactamente dónde está encontrando la coincidencia. En este caso, bueno, van a ver ustedes que hay un poquito de demora en aperturar la fuente. Esto es porque yo estoy ocupando todo mi ancho de banda en video y aparte compartiendo pantalla, pero en este caso, cuando ustedes hagan las revisiones, no vamos a tener esos delays de conexión. Entonces, bueno, yo aquí puedo irme fuente por fuente y como les comentaba, ¿no? O sea, tanto interpretar si hay una similitud significativa o importante dentro de una fuente o visitando incluso la misma fuente, ¿no? Entonces aquí yo puedo ingresar a la fuente y ver prácticamente hacer una revisión más profunda. Ahora, me parece que con este apartado ustedes ya están más familiarizados, entonces, bueno, ya me iría directamente a un punto muy importante donde usualmente, bueno, nosotros como compilación nos interesa mucho el proteger tanto la identidad como los derechos de autor, obviamente de cada autor que tiene acceso a la plataforma. Cuando una fuente se encuentra en o la fuente más bien detectada es un documento subido por otro usuario alrededor del mundo, yo voy a poder ver evidentemente la parte que a mí me interesa, digamos, o que me está arrojando esta coincidencia. Como podemos ver, todo el texto adicional lo vamos a encontrar encriptado. Esto sirve, bueno, para que cuando ustedes hagan una revisión, o más bien algún documento haga una revisión contra ustedes, también ese revisor o esa otra persona no pueda ver toda la información, ¿no? O sea, quiero decir, yo, por ejemplo, como revisor puedo copiar esta información que tengo disponible y pasarla a un documento y pues bueno, ya decir que yo cumplí o que es un documento de mi autoría, ¿no? En este caso, todo el texto adicional se va a ver encriptado y yo voy a poder ver únicamente el fragmento o el pedacito que me corresponde a mí como revisor. En este caso, bueno, obviamente esto tiene una solución. Si ustedes consideran que ya tenemos aquí un intento de plagio de un documento, ya sea una tesis o simplemente quisieran ustedes indagar mucho más a fondo en este tipo de situaciones, bueno, nosotros podemos ya hacer un contacto de ambas partes para que ustedes, bueno, ya puedan investigar este caso más al respecto, ¿no? Entonces, bueno, ya no es necesario que yo revise otras fuentes y nada más les mostraré lo que les comentaba de las fuentes fortuitas, donde en este caso me está haciendo referencia a un título. Entonces vamos a ver que aquí es un título exactamente igual, es el 2% del documento, equivale a 36 palabras, bueno, entre una y otra, pero prácticamente esto es un plagio no intencional porque aquí me está diciendo o me está haciendo referencia al título de una ley. Obviamente está relativamente mal citado, pero está haciendo el estudiante una referencia a la ley o es el título de una ley. Entonces, como podemos ver, contiene un 2%. La plataforma no lo clasifica como un plagio intencional, pero les arroja algún warning. Entonces, bueno, me parece que con esta parte ya están más familiarizados el cómo navegar dentro del documento.
Para interpretación de fuentes, yo me puedo ir tanto a las fuentes que ya le mostré como a los puntos de interés. Quiero decir, o sea, puedo navegar entre todo el documento, todos los textos, digamos, que la plataforma encontró, no importando ni la importancia de la fuente ni el porcentaje de similitud, y yo puedo ir tanto marcando fuentes, revisándolas o simplemente descartando fuentes si es que yo considero que este no es un plagio, no es un intento de robarse la información, sino simplemente es una mala citación o simplemente sí lo voy a seguir manteniendo, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí se habilitan ya todos los colores que tenía inicialmente y yo puedo navegar entre la importancia de la fuente simplemente yéndome al color que yo estoy, bueno, pues prácticamente identificando de una forma mucho más visual. Yo voy a poder revisar parte por parte, ya sea de la forma o del hipervínculo que tengo aquí, o si quiero ir navegando entre cada uno de los puntos de interés. Obviamente, aquí yo puedo, por ejemplo, decir, y voy a marcar esta parte, ¿no? Donde yo puedo decir, ok, este no es un intento de plagio, es una mala cita, entonces está bien, no lo voy a considerar una coincidencia, ¿no? Yo puedo ir desmarcando fuente por fuente, si es que así obviamente, y como pueden ver, mi porcentaje de similitud va a ir bajando. Tal vez no se vean esos cambios tan significativos porque no son fuentes tan grandes, pero bueno, ya desmarcando fuentes grandes, ustedes van a poder ver que el informe de similitud baja. Si ustedes quieren, obviamente, volver a reactivar estas zonas o estas fuentes, podemos reactivarlas únicamente dándoles clic y todas estas fuentes se van activando. Obviamente yo puedo ver toda la procedencia de la fuente que se está contrastando, bueno, desplegando estos pequeños botones, donde voy a poder ver tanto la URL, copiarla, ver la fuente, o sea, irme directamente al sitio web, o simplemente ignorando toda la zona que hace referencia a esta misma fuente, o simplemente el apartado, ¿no? Todas las palabras que están contenidas dentro de esta parte. Entonces, bueno. Esta sería, digamos, la interpretación de las fuentes y la forma en cómo yo estoy haciendo la interpretación de mi análisis de similitud. Entonces, posteriormente a esto, bueno, les voy a mostrar, voy a desmarcar algunas fuentes nada más como para mostrarle la forma en cómo se ven los cambios. Recordaban que aquí teníamos un porcentaje de similitud del 35%. El original es el 40%, pero bueno, aquí nada más se los quiero mostrar para que ustedes vean la forma en cómo repercute en lo que yo puedo compartir. Entonces, primero que nada, yo voy a ver que tengo algunas posibilidades dentro de este punto o dentro del resumen del documento. Entonces, bueno, primero, yo voy a poder acceder a las propiedades del documento, que ustedes ya la vieron más un poquito antes, donde veo el número de palabras, el tiempo que se tardó, etcétera, etcétera. Posterior, puedo descargar el documento original. Si yo no fui el depositante, puedo descargar el documento original para poder tenerlo, ¿no? Posterior, el certificado de análisis. Primero voy a descargar este para que ustedes vean cómo luce no es otra cosa que únicamente el resumen dentro de mis, digamos, lo primero que yo vi o lo primero que les mostré, el resumen de todas mis fuentes. Viene obviamente las características de mi documento, el porcentaje de similitud y principalmente, bueno, todo lo que les había mostrado, ¿no? Las fuentes principales, cuántas hay y las fuentes fortuitas. Es lo único que yo voy a poder obtener si descargo el certificado del análisis. Posteriormente, yo puedo descargar el certificado ahora, bueno, obviamente el informe del análisis, donde ya me va a contener, y les hacía referencia al 35%, porque estos dos documentos siempre van a guardar los últimos cambios que yo hice. Quiero decir, si descarté fuentes, si quité algunas zonas o si hice algunos cambios para poder quitar fuentes dentro de mi análisis, bueno, este cambio se va a ver repercutido aquí y a diferencia, bueno, de otras herramientas, no voy a tener que retrabajar, no tengo que hacer absolutamente nada, solamente descargo el análisis y esto ya contiene mis últimos cambios. Entonces, en el reporte del análisis voy a poder tener todo lo que ya les mostré anteriormente, las fuentes primeras y secundarias y fortuitas, más todos los puntos de interés de mi documento. Quiero decir, aquí voy a poder ver por colores cuántos puntos de interés obtuve, cuántos puntos de interés existieron, la relevancia de las fuentes con de acuerdo, obviamente, a la importancia e incluso las fuentes que yo no estoy considerando. Aquí nada más tengo el mensaje de la zona ignorada y bueno, ya tengo toda la información relacionada con mi documento. Quiero decir, todos los puntos de interés,
las similitudes que encontró la plataforma las voy a poder ver reflejadas dentro de mi análisis, mi certificado de análisis. Hasta aquí no sé si tengan alguna consulta y serían como todos los puntos principales para poder operar la plataforma de forma óptima, bueno, pues ya de primera instancia, ¿no? Si tienen alguna duda, con todo gusto los comienzo a leer. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran que me regrese? Con todo gusto, le podemos resolver cualquier duda que tengan. Si me gustan escribir a través del chat, con todo gusto los leo. Con todo gusto. Muchas gracias, Celso. Bueno, mientras esperamos si tenemos alguna consulta, agradecerte por toda la información valiosa sobre esta plataforma de compilación que les va a ayudar a los docentes para poder revisar todos los trabajos académicos o de titulación sobre el tema de la similitud. Y para recordar algunos puntos, y mientras, si de estos puntos tienen alguna consulta, tenemos algunos puntos importantes como la selección de las fechas para la revisión, tenemos las propiedades de los documentos, la caja de herramientas donde pueden tener algunas herramientas extra para la revisión, la biblioteca de referencias, los iconos de las fuentes, los colores también de las fuentes, la comparación cara a cara, la navegación entre fuentes o puntos de interés y la navegación entre colores que nos indican las similitudes, la descarga de los certificados de análisis y la descarga de los reportes detallados. Entonces, si tenemos alguna consulta de estos puntos que hemos visto hoy, nos pueden hacer. Aquí tenemos una consulta de Maribel. Dice, cada reporte debe bajar el porcentaje, qué color es preferible que se mantenga en el documento. Bueno, aquí va en función de los umbrales de similitud que hicieron o que fijaron inicialmente. Tengo entendido en las reuniones pasadas que la UTPL en este caso, bueno, ya a través del nuevo ciclo, asignaron nuevos porcentajes de similitud. En este caso, bueno, por obvias razones, el porcentaje, digamos, óptimo es el que se encuentra en verde, que contiene un menor grado de coincidencias, donde, bueno, ustedes tal vez aquí ya digan, ese es un porcentaje aceptable, ¿no? Pero aún así quieran revisar. Entonces, yo les recomiendo que, bueno, aquí mantengan la comunicación dentro de la institución para que con base a las políticas actuales, bueno, ya se fijen los umbrales de similitud y aquí, bueno, pues ya ustedes manejen un mismo criterio y todos estén en la misma sintonía. Muchas gracias, Celso. Con- Maribel, su duda ha sido aclarada. Ok. Bueno, entonces, una vez más, agradecerte, Celso, por esta capacitación. Les recuerdo a los docentes que esta capacitación está grabada y que la vamos a subir en nuestra plataforma de capacitaciones mensuales. Ahora mismo les comparto este enlace en la página, en el chat, perdón, para que puedan acceder a todas las capacitaciones y también se pueden inscribir a las capacitaciones que tenemos el resto de la semana y del mes. Ahora mismo les dejé en el chat. También aquí les dejo un enlace de una landing que nosotros hemos creado en la biblioteca para que tengan información del tema de la similitud o del plagio, como por ejemplo, qué porcentajes se deben admitir en los trabajos de titulación y los trabajos académicos. En este último enlace tienen toda la información para que puedan revisar más a fondo. Y bueno, agradecerles a todos los docentes que se han dado cita esta tarde. Eh, si tienen alguna consulta, recuerden que tenemos la teleasistencia de lunes a viernes en un horario establecido donde pueden ingresar a través de Zoom en la página web de la biblioteca.
Y esto sería todo. Te agradecemos nuevamente, Celso, y esperamos verte en una próxima ocasión. Al contrario, es un placer y muchísimas gracias a todos por su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Una buena tarde. Pasen muy bien. Igual. Hasta luego.